Hola, soy Guillermo Golaría, técnico de la Unidad de Mecatrónica del Centro Tecnológico Neitec. Colaboramos en el proyecto IMOV 3D aportando conocimientos en aviónica integrada, comunicaciones y seguridad. El presente webinar versa sobre comunicaciones inalámbricas que intervienen en los sistemas aéreos pilotados de forma remota, RPAS, sistemas aéreos no tripulados, UAS, o vehículos aéreos no tripulados, UAP. Todos ellos comúnmente conocidos como drones. Haremos una breve introducción a estos sistemas, pasaremos a enumerar los requisitos de comunicaciones que tienen los vehículos aéreos no tripulados y para terminar con la descripción de las nuevas tecnologías inalámbricas aplicables a los drones. Y por último, unas conclusiones. Las aplicaciones civiles de estos sistemas pueden ser muy variadas. La inspección aérea de infraestructuras, el sensado remoto, fotografía y vídeo, agricultura de precisión, control de tráfico, búsqueda y rescate en situaciones de emergencia, entrega de paquetes, logística, transporte de personas o aerotaxi, puntos de acceso para telecomunicaciones, etc. Dada la operativa de estos vehículos, son imprescindibles los sistemas de comunicaciones inalámbricos para su control y gestión. A continuación presentaremos los requerimientos de estos sistemas, los retos y las nuevas tecnologías inalámbricas habilitadoras. Comenzamos con los requerimientos de comunicaciones en UAPs. Los enlaces de comunicaciones en UAPs se pueden clasificar en dos grandes grupos con requerimientos diferentes. Por un lado, los UAPs necesitan compartir información crítica y segura con diferentes entidades, como la estación de control en tierra, otros vehículos en las inmediaciones y los controladores de tráfico aéreo, para asegurar una operación de vuelo segura, fiable y eficiente. Estos se conocen comúnmente como los enlaces de Control and Non-Payload Communications, CNPC, y se pueden clasificar en varios grupos. El primer grupo serían las comunicaciones de comando y control para el UAP, también conocidas como C2. Esto incluye en la dirección de downlink el reporte de telemetría, por ejemplo el estado del vuelo, desde el UAP al piloto de tierra. Y en la dirección de uplink las señales de telecomando para el control de vuelo y navegación en tiempo real desde tierra para UAPs no autónomos y la actualización regular del comando de vuelo, como la actualización de los waypoints para UAPs semiautónomos. El segundo grupo serían las comunicaciones para retransmisión del control de tráfico aéreo. Es crítico que los UAPs no generen ningún tipo de incidencia en la seguridad de las aeronaves tripuladas tradicionales, especialmente para operaciones que se acercan a áreas con una alta densidad de aeronaves o aeropuertos. Con este objetivo se requiere un canal de comunicación entre el controlador de tráfico aéreo y la estación de tierra a través del UAP. El tercer grupo serían las comunicaciones de soporte al Sense and Avoid. La funcionalidad de Sense and Avoid garantiza que el UAP mantenga una distancia de seguridad suficiente con otros vehículos aéreos, el terreno y los obstáculos cercanos. Por otro lado están los enlaces de datos o payload. Dependiendo de sus misiones, los UAP pueden necesitar transmitir y o recibir datos relacionados con la misión, como imágenes aéreas, vídeo de alta calidad y velocidad y paquetes de datos para retransmitir a y desde varias entidades terrestres, como operadores de UAP, usuarios finales o gateways terrestres. Un resumen de los requisitos en cuanto a velocidad, fiabilidad y latencia que tienen las comunicaciones de UAPs se presentan en la siguiente tabla, según los requerimientos especificados por el 3GPP. Las comunicaciones de comando y control son de entre 60 y 100 kilobits por segundo, unas velocidades relativamente bajas, pero requieren packet error rates y latencias muy bajas por considerarse críticas en las operaciones. Las comunicaciones de aplicación necesitan throughputs altos de hasta 50 megabits por segundo, pero la fiabilidad y robustez del enlace no es tan importante. Se presentan también una serie de requisitos ampliados que se definieron en el proyecto 5G Drone
más específicos para cada uno de los casos de uso en UAPs. Se tienen en cuenta el comando y control y la telemetría, pero también la comunicación de la sensórica embarcada como vídeo de diferente definición y calidad, mapeo por láser, etc. En estos casos se llegarán a necesitar anchos de banda de hasta 100 o 120 megabits por segundo. VLOS son las siglas de Visual Line of Sight, lo que conocemos como dentro del alcance visual del piloto. Las operaciones dentro del alcance visual del piloto son aquellas en las que el piloto mantiene contacto visual directo con el dron, sin la ayuda de dispositivos ópticos o electrónicos. Estos vuelos con drones son los más comunes y no requieren ninguna autorización especial de AESA, exceptuando las obligatorias para operaciones profesionales, comerciales y experimentales. Extended VLOS serían los vuelos en el que el contacto visual no lo realiza el propio piloto, pero sí que se opera con la ayuda de otros observadores que tienen visión directa del dron. VLOS son las siglas de Beyond Visual Line of Sight, es decir, más allá del alcance visual del piloto. En estas operaciones el piloto no tiene contacto visual directo con el dron ni se ayuda de un observador. Realiza el pilotaje gracias a la emisión de la estación de pilotaje remoto, que permite el enlace con el mando para un control efectivo. Para este tipo de vuelos con drones es necesario que el dron cuente con sistemas que permitan a su piloto detectar y evitar a otros usuarios del espacio aéreo. Las medidas normativas para este tipo de vuelos son muy restrictivas. Las operaciones VLOS obligan a otro tipo de comunicaciones remotas basadas en infraestructura de terceros, a diferencia de los enlaces directos de la mayor parte de las aplicaciones actuales. Aquí entran en juego, por ejemplo, las comunicaciones celulares o por satélite. Los UAVs recreativos y comerciales actuales utilizan bandas libres o ISM para las comunicaciones. Ahí tenemos una serie de bandas de frecuencia que van desde los 27 MHz, 35 MHz, la banda muy utilizada de 433, la banda europea de 868 MHz, junto con la americana de 915 MHz, y las más conocidas en las bandas de 2,4 y 5 GHz, que son utilizadas, por ejemplo, por Bluetooth y Wi-Fi. A continuación también se presenta una tabla con algunos drones comerciales, sus bandas y los tipos de modulación más habituales. El 90% de los drones actuales funcionan en las bandas de 2,4 y 5,8 GHz. También existen una serie de bandas reguladas. Como la pérdida del enlace de control puede provocar resultados catastróficos, la Organización de Aviación Civil ha determinado que los enlaces CNPC para UAVs deben operar sobre espectros protegidos para aviación. Los estudios del ITU revelaron que para los próximos años se requerirán unos 34 MHz en comunicaciones terrestres y 56 MHz para enlaces de satélite para el control de los UAVs. Para ajustarse a estos requerimientos, pues se han reservado una serie de bandas, en el caso terrestre la banda C y la banda L, y para satélites también la banda C de los 5030 a los 5091 MHz. De todas formas, estos estándares se aplican solo a UAVs de mediano y gran tamaño, por lo que la mayor parte de aplicaciones civiles y comerciales con UAVs de pequeño tamaño, con vuelos por debajo de los 120 o 300 metros, no deben cumplir estas regulaciones. En cuanto a los requerimientos por estandarización y regulación, nos vamos a centrar en la gestión de tráfico de los sistemas aéreos no tripulados. La proliferación de uso de drones a nivel recreativo y comercial, las perspectivas de crecimiento del sector, las nuevas aplicaciones dentro de las propias zonas urbanas, el control de vuelo VLOS y los futuros UAVs autónomos requieren de una regulación y gestión del tráfico aéreo no tripulado y así poder compartir el espacio aéreo de forma segura. Estos sistemas de gestión, Unmanned Aerial Systems Traffic Management, son los denominados UTM, y varios organismos públicos y empresas por todo el mundo han comenzado a regular y desarrollar estos sistemas. Por ejemplo, la NASA,
Goodma sería otro de los sistemas, Airbus tiene el suyo propio, en Japón hay otro también, otro UTM, y a nivel europeo la Comisión Europea y la EASA, a través del SESAR, han creado el European UTM o USpace y el roadmap de implantación progresiva del mismo en 4 etapas. En cada etapa se pondrán en marcha diferentes servicios conforme van aumentando la navegación autónoma y se incrementa el nivel de conectividad de los drones. La etapa 1 serían los servicios fundacionales, debería haberse implantado en el 2020 y los servicios serían, por ejemplo, el registro electrónico, identificación electrónica o geofencing. En la etapa U2, los servicios iniciales estarían para el 2022 y servicios de ejemplo sería planificación de vuelo, aprobación del plan de vuelo, información dinámica del espacio aéreo. Los servicios avanzados, que se implantarán entre el 2027 y el 2030, tienen en cuenta, por ejemplo, la gestión de capacidad, la asistencia a la resolución de conflictos. Y por último, hacia 2035 serían los servicios completos, que serían unos nuevos servicios adicionales e interfaces integradas con aviación tripulada. También habrá que tener en cuenta que la regulación será diferente en función de los espacios de vuelo y alturas, con zonas X, Y y Z en función del riesgo, bajo, alto y de mayor riesgo. La legislación europea está en pleno proceso de elaboración y de definición. El SESAR ha organizado y financiado una serie de proyectos de demostración de la puesta en marcha de sistemas UTM y de la integración de los UAVs. Aquí se presentan pues una serie de ellos y ahora mismo están presentando los resultados preliminares de las investigaciones realizadas hasta el momento. Los requerimientos presentados hasta el momento y lo que se ha dado en llamar la movilidad aérea urbana, UAM, Urban Air Mobility, en la que los UAVs deberán operar en áreas muy congestionadas, en las que habrá que aplicar una gestión del tráfico aéreo muy rigurosa, obligan a la búsqueda de nuevas tecnologías de comunicaciones que den respuesta a todos estos retos. Los sistemas de comunicaciones directos basados en estándares como Wi-Fi de los drones recreativos y comerciales actuales, por seguridad, por saturación del medio, por alcances y prestaciones, no pueden dar respuesta a las necesidades que plantea actualmente el sector de los drones. A continuación se describen algunas de las tecnologías habilitadoras candidatas para dar soporte a las futuras comunicaciones en los UAVs. Comenzamos con las comunicaciones celulares, 4G LTE, 5G y Beyond 5G. Ya se está hablando incluso del 6G. Las comunicaciones celulares son una de las principales alternativas para los sistemas UAV, dada su accesibilidad mundial que posibilita el control remoto sin ningún tipo de límite. La organización 3GPP lleva estudiando durante los últimos años la incorporación de los UAVs a las redes celulares como nuevos equipos de usuario y poder dar así conectividad celular sobre todo a los UAVs de baja altura. Hay un estudio del 3GPP donde se recogen los requerimientos de tráfico para UAVs y se realiza una caracterización y modelado del medio para diferentes escenarios de distribución de las estaciones base. Se definen modelos para la probabilidad de visión directa entre UAVs y estaciones base, las pérdidas de propagación path loss, desvanecimiento por sombra o shadow fading y desvanecimiento rápido, fast fading. Los principales problemas que se identificaron en la fase de estudio tuvieron que ver con interferencias en uplink y downlink. La causa principal del incremento de interferencias es que los UAVs tienen visión directa o condiciones de propagación loss con muchas más celdas o estaciones base que los equipos terrestres. De esta forma se degrada el desempeño tanto de los enlaces de uplink de los dispositivos de tierra como también de los aéreos. En la dirección de downlink, por la misma razón, el UAV recibirá la señal de la celda a la que esté asociado, que no tiene por qué ser la que más cerca tiene.
y la señal interferente de otras estaciones base también que están en situación loss, con lo que las prestaciones de tasa de transferencia se degradan. El 3GPP estudia soluciones para la detección de interferencias y técnicas de mitigación de interferencia, como antenas MIMO, antenas direccionales o beamforming y control de la potencia de uplink y otras. La movilidad de los UAVs en escenarios con alta densidad también implican fallos de Hanover o traspaso entre estaciones base, mayores fallos de enlaces de radio y más tiempo en la recuperación de esos enlaces. Además de las técnicas anteriores, se propone también que los UAVs vayan publicando su plan de ruta de vuelo, los waypoints o tiempos de paso por ciertas zonas, para que la propia red vaya adaptándose y prevea los recursos a utilizar en cada momento. La identificación de los UAVs también ayudará a todo esto. Hay que tener en cuenta además que las antenas de las estaciones base actuales están orientadas principalmente en dirección al suelo y no hacia el medio en el que se encuentran los UAVs, por lo que esto también será objeto de mejora en las futuras infraestructuras. Bueno, pues 5G viene a resolver muchos o todos estos problemas. La evolución de la telefonía móvil ha pasado por varias generaciones en las que para el usuario final la principal mejora que ha percibido ha sido el aumento de la tasa de transferencia de datos. Se presenta aquí ese camino histórico desde los años 80 del pasado siglo hasta llegar a esta quinta generación en la que ahora mismo estamos inmersos. La tecnología 5G no es una mera evolución de las anteriores e incorpora funcionalidades que proporcionan un salto cualitativo. Presentamos aquí 5 de estas nuevas funcionalidades. Una primera sería el New Radio. La denominación 5G NR hace referencia al nuevo estándar inalámbrico basado en el esquema OFDM que sustituirá a la tecnología LTE como el estándar de facto para la tecnología 5G. El espectro NR incluirá frecuencias de menos de 6 GHz y llegará hasta los 100 GHz. En concreto ya han sido asignadas la banda baja de 600-700 MHz, la de 3,1 a 4,9 GHz y bandas superiores de 26-38 GHz y 38-42 GHz. La primera aplicación que se debe abordar y estandarizar es la banda ancha móvil. Las capacidades adicionales como las comunicaciones masivas entre máquinas y las comunicaciones de latencia baja ultra confiable se implementarán más tarde. Otra nueva característica del 5G son las ondas milimétricas. El espectro de frecuencias superaltas que incluye el límite superior de los 100 GHz definido por el estándar NR se conoce como onda milimétrica. La gran cantidad de ancho de banda disponible en cientos de megahercios a una frecuencia superior se traduce en una velocidad mucho mayor. En este caso, para el usuario, llegarán a ser velocidades de hasta los 20 gigabits por segundo. Aunque la velocidad es más rápida, el rango es mucho más corto y los obstáculos, como los edificios y las estructuras, mitigan la señal, mientras que las frecuencias más bajas podrían atravesarlos. La tecnología MIMO masiva también es otra de las nuevas prestaciones. El concepto de múltiple entrada, múltiple salida, multiple input, multiple output, en sus siglas MIMO, hace referencia a la tecnología de antena que se puede utilizar para aumentar la velocidad de transferencia de datos por multiplexación espacial. La tecnología MIMO masiva puede evitar algunos de los inconvenientes asociados a la onda milimétrica al realizar transmisiones de datos en paralelo y permitir que el dispositivo los reconstruya en un solo mensaje. Otra de las características sería la conformación de haces o beamforming, otra tecnología avanzada que resulta básica para la implementación de la tecnología 5G es esta conformación de haces y, como hemos visto, también esto posibilitará las comunicaciones UAVs.
Con este método se emplea un algoritmo para centrar las señales inalámbricas en un haz dirigido. De esta manera se evitan los obstáculos que interfieren con las transmisiones de alta frecuencia y se pueden también orientar de forma estratégica las transmisiones directamente al usuario final o al equipo final. Y por último, la segmentación de redes. El concepto de segmentación de redes se refiere al empleo inteligente de secciones del espectro según las necesidades específicas del dispositivo o aplicación en cuestión. Por ejemplo, un coche autónomo puede requerir una latencia extremadamente baja para un funcionamiento seguro, mientras que las aplicaciones del IoT pueden abarcar un elevado número de dispositivos con una demanda de capacidad muy baja. La red móvil configurará hábilmente los recursos para optimizar el flujo del tráfico y el uso de los mismos. Las organizaciones de desarrollo de los estándares han categorizado los servicios de 5G de la siguiente forma. Enhanced Mobile Broadband se refiere a los servicios y aplicaciones de ancho de banda intensivo, incluyendo realidad aumentada, realidad virtual, vídeo de ultra alta definición, en lugares ocupados masivamente, transmisión de programas de televisión en tiempo real. El ancho de banda requerido para este tipo de servicios por un único usuario es de unos 100 megabits por segundo y en algunos casos podrían ser en el orden de algunos gigabits por segundo, llegando a los 10 gigabits por segundo para posibles servicios broadcast. Massive Machine Type Communications se refiere a los servicios masivos de IoT extendiendo los servicios de LTE-IoT actuales, por ejemplo el NB-IoT, para soportar ingente número de dispositivos de bajo coste, con mayor cobertura y gran autonomía con años de vida de baterías. Uno de los objetivos es que 5G soporte 10 veces más dispositivos por área que LTE. El servicio Ultra Reliable Low Latency Communications se refiere a aplicaciones y servicios inalámbricos sensibles a la latencia, y que algunos de ellos no pueden ser soportados por las redes actuales. Estos servicios se denominan por el 3GPP como comunicaciones de misiones críticas o comunicaciones críticas de tipo máquina, y son las requeridas para hacer posible el control de VLOS de UAPs autónomos. URLLC también se requiere para el desarrollo de aplicaciones de gestión de emergencias públicas y conciencia situacional, automatización industrial, nuevas aplicaciones médicas, vehículos autónomos, etc. Los requisitos de latencia para estos servicios se espera que lleguen a los 1-2 milisegundos para la interfaz de radio y menos de 10 milisegundos para la transacción de datos de extremo a extremo. Como se puede ver, la integración de las comunicaciones de UAP en los sistemas celulares está en fase de estudio y estandarización. En la actualidad ya hay algunos fabricantes que proporcionan UAPs con controladores de comunicaciones 4G LTE para realizar vuelos VLOS, pero dependerá de la legislación de cada país los permisos que faciliten para realizar este tipo de vuelos en la actualidad. Los tres servicios de 5G EMBB, MMTC y URLLC soportarán simultáneamente aplicaciones en el sector de UAPs, pero el URLLC, especialmente por sus posibilidades de latencia de 1 milisegundo, como hablábamos antes, y fiabilidad, con paquete error rate de 1 a 10 a la menos 5, para pilotar de forma remota los UAPs. Los servicios UTM y USpace mejorados se centrarán en el uso de datos de conectividad de red 5G para los procesos de planificación de vuelo, evaluación de riesgos y aprobación. Esta tecnología 5G está todavía en fase de desarrollo y despliegue y validación, así como la regularización en UAPs y los sistemas UTM están en fase de definición. La situación actual es que se están realizando las primeras experimentaciones a nivel de proyectos europeos para la integración y validación de 5G en UAPs, como por ejemplo el proyecto 5G Drone, que tiene como objetivo realizar pruebas con casos de uso de UAPs cubriendo los servicios de 5G. Por ejemplo, también aquí presentamos
los experimentos y las pruebas realizadas por nuestros compañeros de Fadakatech y Vodafone en Benidorm, donde se hicieron los primeros vuelos con tecnología 5G. Pasamos a otra tecnología, las comunicaciones por satélite. En grandes espacios del mundo, por ejemplo sobre los océanos o áreas remotas, las comunicaciones de UARTs con las estaciones en tierra son inviables. En estos casos es necesario establecer comunicaciones Beyond Line of Sight. La capacidad de conexiones por satélite será una funcionalidad complementaria o requisito indispensable para dar cobertura y fiabilidad a aplicaciones de UARTs comerciales. Las dos tecnologías de satélite más utilizadas en UARTs son la LEO, Low Earth Orbit, operando a unos 1000 kilómetros de altura, y la GEO, Geosynchronous Equatorial Orbit, operando a 35.000 kilómetros. Los enlaces por satélite utilizan normalmente la banda L y la banda K. La tendencia actual es el uso de la banda Q para los satélites de altas velocidades de transmisión. Los sistemas de banda Q usan las frecuencias de entre 11,7 a 12,7 GHz para downlink y entre 14 y 14,5 GHz para uplink. En el futuro próximo estos satélites podrán ofrecer hasta 100 gigabits por segundo de velocidad. Uno de los hándicaps para el control de UARTs es la latencia alta que se produce en las comunicaciones por satélite debido a las propias distancias que debe recorrer la señal. Por temas de latencia, la opción preferente serán los sistemas en órbita LEO. Otra desventaja serán las altas pérdidas en la propagación debido a los diferentes factores de atenuación en el medio. Las restricciones en cuanto a tamaño, peso y potencia de los SWAPs, en terminología anglosajona SWAP, Size, Weight and Power, dificultan la integración de los sistemas de comunicaciones por satélite, sobre todo en los SWAPs de pequeño tamaño, ya que se requieren tamaños de antena grandes y amplificadores de potencia que consumen mucha corriente. La investigación en el diseño de antenas de tamaño reducido posibilitará el uso de las comunicaciones por satélite de estos drones de 25 kilos. El fabricante Honeywell dispone en la actualidad de una antena de pequeño tamaño junto a un terminal Small UAP SATCOM de aproximadamente 1 kilogramo y está preparado para el sistema Inmarsat sobre banda L. Coban también dispone de un equipo de 1,5 kg que se integra con el servicio de Inmarsat también, Swift Broadband UAP, que ha sido creado recientemente. El alto precio de estos sistemas hace que por el momento solo sea viable en coste para UARTs de gran altura o media altura y a día de hoy no se están usando para UARTs de pequeño tamaño. Las empresas que actualmente dan servicio de comunicaciones de satélite para UARTs principalmente lo hacen para aplicaciones militares o gubernamentales. En los últimos tiempos estas compañías están comenzando a abrir el mercado a UARTs comerciales y aplicaciones civiles y se están realizando las primeras pruebas. En la tabla se presenta una comparativa de las potenciales compañías que podrán proporcionar servicios BVLOS por satélite para drones. Inmarsat es la primera que ya da este servicio en órbita GEO y es muy prometedor el despliegue que está realizando ahora mismo SpaceX, que llegará a orbitar hasta 4.000 satélites en LEO. Presentamos ahora los sistemas V2X. Las redes vehiculares ad hoc o VANET tienen un gran potencial para generar aplicaciones dirigidas a aumentar la seguridad en el tráfico. La interacción entre los vehículos y la infraestructura permite la comunicación en tiempo real, lo que a su vez permite proveer información a los conductores en situaciones peligrosas, evitar accidentes, optimizar el flujo del tráfico en intersecciones y vías rápidas, estrategia de platooning con camiones, mejorar la eficiencia en los sistemas de parking, optimizar el consumo de combustible y en último término ser una de las tecnologías para posibilitar el vehículo autónomo.
Las comunicaciones vehiculares ofrecen servicios y aplicaciones orientadas a la seguridad y eficiencia vial. Otra forma de denominar este tipo de comunicaciones es el término V2X, Vehicle to Everything. En este tipo de comunicaciones hay dos tecnologías competidoras. Una que lleva ya más de 10 años en el sector de automoción como un estándar, pero que no se termina de implantar, y otra propuesta más recientemente por los fabricantes y operadoras de telefonía móvil. Comenzamos por la primera, y en este tipo de redes se enmarcan los estándares basados en la capa física IMAC IECUBO 802.11p, publicada en 2010, englobada en los denominados sistemas Wi-Fi, pero sin necesidad de punto de acceso y con la posibilidad de realizar comunicaciones directas vehículo a vehículo, V2V, o vehículo a infraestructura, V2I, con enlaces punto a punto y tramas broadcast con latencias muy bajas de hasta 2 milisegundos. En 2018 ha surgido el IECUBO 802.11bd, una evolución del anterior y que está en proceso de definición y estandarización. Este último conseguirá mayor eficiencia espectral, incrementará la fiabilidad y los enlaces, pero siendo compatible con la versión anterior. En la evolución de las redes V2X y dentro de los sistemas de transporte inteligente, las entidades reguladoras reservaron la banda licenciada de 5,9 GHz dividida en 7 canales de 10 MHz. Y han surgido dos tecnologías o dos estándares en las capas de aplicación, denominadas CITS en Europa, y que se conoce también como ITS-G5, y DSRC, Dedicated Short Range Communications, en Estados Unidos, y también se conoce con las siglas WAVE. Los stacks de comunicaciones son similares, pero no son compatibles entre sí. El funcionamiento de estos sistemas consiste en el envío repetido múltiples veces por segundo por parte de las unidades embarcadas en los vehículos de datos como su posición, velocidad y dirección. Adicionalmente, pueden enviar eventos de aviso sobre posibles incidentes, como frenada de emergencia, un defecto del vehículo o la detección de un firme resbaladizo. Las denominadas unidades de carretera, instaladas en la infraestructura de tráfico, informan de las fases de los semáforos, los límites de velocidad o las obras que se estén realizando en la calzada. Se presentan dos figuras con los stacks de protocolo europeo y americano, que aunque similares, no son interoperables. Los organismos europeos y el consorcio constituido por fabricantes, Car-to-Car Communication Consortium, han potenciado la implantación del IETS-G5 con diferentes pruebas piloto. El último modelo de Volkswagen, el Golf 8, incorpora esta tecnología de serie, como ejemplo de que ya está empezando a madurar. Otros fabricantes como General Motors y Toyota también están valorando decantarse por este sistema, pero todavía no han dado el paso. La otra tecnología competidora en el sector de automoción sería CV2X. El 3GPP sobre la misma banda ITS de 5,9 GHz, en su Relais 14, definió un estándar dentro de las comunicaciones celulares que se denomina CV2X, Cellular V2X. A diferencia de las comunicaciones convencionales, no se requiere la infraestructura de las estaciones base de LTE, ya que la comunicación es directa entre dispositivos, device to device, y se le denomina Site Link en el interfaz estandarizado como PC5. CV2X integra estos enlaces punto a punto de corto alcance con las redes celulares y posibilita el V2N, comunicaciones vehículo a red. El roadmap de la evolución de este estándar se presenta a continuación, con la integración de estas comunicaciones V2X también en la Release 15 y 16, que definen la tecnología 5G.
La nueva denominación sería NR-V2X. El fabricante Qualcomm y el consorcio 5G Automotive Association están siendo los encargados de impulsar esta tecnología que compite con las anteriores ITS-G5 y Wave. A destacar que los equipos de fabricantes que utilizan el chipset 9150CV2X de Qualcomm han recibido la certificación de la Directiva Europea de Equipos de Radio en el mes de febrero del 2020. Así pues, la incorporación de CV2X a nuevos modelos de vehículos es inminente. Esta tecnología, inicialmente ideada para automoción, es perfectamente trasladable a los UAVs, donde hablaríamos de FANET, Flying Ad Hoc Networks, y de comunicaciones D2X, Drone to Everything. Es una de las candidatas dentro del ecosistema de UAVs por su madurez y por la aplicación directa a las comunicaciones entre vehículos, tanto drones como automóviles, aportando funcionalidades de seguridad y prevención de colisiones, o Sense and Avoid. Con adaptaciones también sería una candidata en los enlaces de flotas o enjambres de UAVs en sus comunicaciones de coordinación air-to-air o intra-swarm. Otra aplicación híbrida sería la coordinación entre drones y otros vehículos terrestres, en concreto en aplicaciones de logística y delivery. En combinación con las redes celulares, los UAVs también podrían ofrecer conectividad móvil a red aérea de forma dinámica. Por último, señalamos Ultra Wideband como otra tecnología de comunicaciones que, por sus características, la aplicación principal es la de localización indoor y principalmente orientada a la logística en almacenes. Las precisiones en la localización que se consiguen con el estándar actual, el IEQ 802.15.4a, son de hasta 10 centímetros, gracias a técnicas de trilateración de la señal por Time of Flight o Time Difference of Arrival. Se basa en la emisión de pulsos muy estrechos de unos 2 nanosegundos y la colocación de nodos de referencia o balizas a las que se les denomina anchos. La banda de trabajo es en el espectro entre 3,1 y 10,6 GHz, con un ancho de banda de unos 500 MHz. Los alcances son de unos 30 metros. Recientemente se ha publicado la evolución a un nuevo estándar, el IEQ 802.15.4z, que mejora las prestaciones del anterior. Se consiguen mayores precisiones de hasta 2 centímetros, que además de con las técnicas anteriores de trilateración, se incorporan ahora técnicas de triangulación por Angle of Arrival. Se optimiza la seguridad, se consiguen menores consumos y mayores alcances. Los fabricantes NXP y Decawave han desarrollado los primeros integrados basados en este nuevo estándar, y una de las aplicaciones que va a tener mayor mercado será en automoción para el acceso seguro a vehículos y evitar el robo por un tipo de ataque muy concreto que es el Relay Attack, al que son vulnerables los sistemas sin llave actuales. Volkswagen y NXP han integrado el nuevo sistema en un prototipo de demostración. Existen dos consorcios que están potenciando esta tecnología de Ultra Wideband: el Ultra Wideband Alliance y el consorcio FIRA. Los dos fabricantes de semiconductores principales serían Qorvo, que adquirió recientemente Decawave, y NXP. Como exponente de la relevancia que puede tomar esta tecnología en el futuro próximo, apuntar que Apple y Samsung también han integrado en sus últimos modelos de smartphone un chip de Ultra Wideband. Una de las aplicaciones de Ultra Wideband en UAVs sería la fase de aterrizaje o landing de precisión tras las misiones. Existe un proyecto de sistema híbrido entre reconocimiento de imagen y Ultra Wideband que demuestra el Autonomous Docking para una plataforma en movimiento que podría incorporarse en un sistema colaborativo entre camión y dron de reparto, por ejemplo. Otra de las aplicaciones es el apoyo a la navegación y localización en entornos indoor y para aplicaciones de logística.
Por ejemplo, la detección y búsqueda de paquetes en una nave. Y por último, otra aplicación en la que se utiliza Ultra Wideband es en las formaciones multi-UAP. Formaciones multi-UAP cooperativas. Algunas conclusiones tras la presentación. Por un lado, que las futuras aplicaciones e infraestructuras para drones van a requerir sistemas de comunicaciones inalámbricas avanzados. Ejemplos de tecnologías habilitadoras son 5G, comunicaciones por satélite, V2X o Ultra Wideband. Pero puede haber otras candidatas que cumplan con muchos de estos requerimientos. Y por último, que no habrá que perder de vista en este tipo de sistemas de comunicaciones el tema de la ciberseguridad. Ciberseguridad será un tema crítico en el futuro inmediato de los drones. Pues muchas gracias por su atención. Ahí tienen mi contacto para cualquier consulta. Y les invitamos a acudir y a colaborar con el Centro Tecnológico Neitec ante cualquier necesidad que tengan de desarrollo de soluciones para la industria. Un saludo.